Hola, gente de Paranormales, ¿cómo están? Otra vez ustedes por acá tan lindos que nos ven, ¿cierto? Todos bonitos, Pablo, ¿cierto? ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Lu, qué agradable sorpresa saludarte. Oh, y lo mismo. No, qué chévere. Llevamos tenerla mucho acá. sin vernos. Oiga, Llevamos ¿cierto? un montón sin vernos. Mucho sin vernos. Demasiado. Pablo, hoy tenemos un invitado que me encanta. Pero este capítulo, ¿cuál es? Ay, sí. Este capítulo es el capítulo invitado. Capítulo 39. Ay, me da una pena hacer esa numerología con el padre, Ay, pero voy a hacerlo. Dígalo otra vez. 39. Sí, me lo mueve. Ay, perdóneme, padre. Ahora, pero es numerología, listo. Es que esa es la numerología no obsceno ni que nada hace de esas Waka. cosas. Sí, muy De hecho, sabio. a los entes del Maya también hacen unos chistes. ¿Y usted cuándo murió? No, el 8, agáchese. Así. Bueno, ahora sí, ¿qué invitado tenemos hoy, señor No, Pablo? pues imagínense ustedes que este invitado es de los más queridos que yo he conocido en este mundo paranormal. Y estuvimos persiguiéndolo para invitarlo a este programa, pero una cacería de brujas. Literal. Nosotros, ¿pero dónde? Padre, y me decía, pero no puedo, hombre, usted me dice media hora antes. Entonces le aumenté, le dije una hora después. Padre, padre, hasta que por fin lo logramos, el padre Cristian. Padre, muchas gracias por aceptar la invitación, qué rico tenerlo por acá. No, pues muchas gracias. Para mí un honor y una alegría estar acá. Gracias. Gracias. Bienvenido, padre. Bueno, pues nada, como comenzamos todos, la pregunta que le hacemos, ¿quién es el padre Cristian? Para que la gente que pronto no te conoce y todas esas cosas. Bueno, yo soy obispo luterano, soy exorcista, angeólogo y demonólogo. Fui parte del grupo de Ellos Están Aquí, soy parte del grupo investigativo Urantia, que también hacemos investigación paranormal. ¿Y quién a eso estaba me acá? dedico. Han estado Estaba acá también. Claro, mis Sí. compañeros ya pasaron por acá. Sí, a ellos sí les avisaba un mes antes. Sí, yo sí, me avisaba media hora antes. Con el padre Cristian uno se emociona. Entonces yo, ay, padre, una hora antes. Sí. Entonces, luterano. Hay mucha gente que no entiende qué es eso, porque su merced utiliza como las mismas prendas de un sacerdote católico. Entonces la gente, digamos, aquí varios, pero ¿será que está en misa? Entonces cuando yo les conté que su merced es casado y tiene una hija, entonces claro, ¿qué? ¿Qué va a decir el Papa? Me echaron. Exacto. Explíquenos un poquito qué es. Bueno, los luteranos somos una separación de la Iglesia Católica Romana en el siglo XVI con Martín Lutero, que era un sacerdote alemán que protestó en ese momento ante el Papa y bueno, eso se armó un revuelo y a la final lo excomulgaron. Y él inició un movimiento llamado la Reforma, de ahí venimos nosotros. Entonces, las bases de fe son muy parecidas a la Iglesia Católica Romana, pero una gran diferencia es que no estamos bajo la autoridad del Papa o del Vaticano. Por eso, por ejemplo, nos podemos casar y tenemos otras reglas dentro de nuestra institución. Tan rico que es casarse. Bien casados, sí. Sí. Pero digamos que tú... Pilas que hasta mi esposa. Sí, allá ahí está. Ahí está y lo dice. Maravilloso. No lo dije. Y lo no embala. dije Él irónico. es embaladorcísimo. No lo dije irónico. Lo dije chévere, ¿no? O sea, Sí, bien no, casados. es que es curioso ver como el sacerdote de los Simpson. Él es luterano también, ¿cierto? Es algo parecido. Digamos que ya después del luteranismo hubo varias separaciones. El de los Simpsons no es exactamente luterano, pero viene de la corriente. Ok. Padre, y entonces digamos que los católicos y los cristianos, todo esto dan como misas o eso. ¿Tú qué haces en ese Sí, grupo? ¿no? Nosotros tenemos también un servicio muy similar a una Ok. Eucaristía. Nosotros somos, dentro de las iglesias, llamémosle así, estamos los de corriente apostólica, se llama, que Ok. somos los que nos parecemos más a la Iglesia Católica Romana. Entonces tenemos Eucaristía, usamos imágenes, las vestimentas clericales son similares. ¿Creen en la Virgen o...? Sí, nosotros creemos en la Virgen y la veneramos. No tenemos un culto tan marcado, digamos que en la iglesia romana hacen, no sé, la novena, las procesiones. No hacemos eso, pero sí tenemos imágenes de la Virgen y tenemos fechas especiales. Y el ¿cómo es que se llama? El Persignarse. No. Persignarse. La Trinidad, la Santísima Trinidad. Sí, claro. Sí, claro. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sí, Solo hizo el padre. Solo hizo el ¿El padre. padre y cuál sigue? Se le olvidó el Poquita resto. misa, ¿no? Padre y el resto. Poquita misa, la invito. ¡Qué pena! Mamita, hace es rato que no va, ¿no? Yo sabía el Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero
no me La acordaba. Trinidad. Eso, Es que es disléxica. Sí, ella lo claro. dice al revés. no me acordaba era la palabra ¿Cuál Trinidad. Padre, el que sigue, el primo. En la familia. Ay, no. Bueno, menos Sí, mal me claro. estoy riendo con un padre al lado para que no van a salir la señora a decir, ¡pecadora! ¿Usted cómo no va a decir Pues la que no va a Trinidad? misa. Sí, que porque y yo voy a misa, padre. Y ella es Yo bien a misa. católica. Yo no Yo ponía soy atención. católica. Hay que ir y poner atención porque uno no funciona. Es que ya entró después de que ya empezaron. Eso Cuando no es por asistencia nomás. Ay, No pone atención. Ay, padre. En capítulos anteriores ella nos contaba que hacen un ritual que se llama los 1000 Jesuses. Sí, los paisas. Sí, sí, sí. Mi familia es paisa, claro. Ajá, y ustedes ¿sí? hacen los 1000 Jesuses. Eso era muy tradicional. Y hace rato no, pero sí. Antes, cuando yo era niño, sí. No, en mi familia lo tenemos el 3 de mayo. El 3 de mayo, el día de la Santa Cruz. Y Sí. subimos a la cruz y decimos, Jesús, Jesús, el demonio me tenta, le diré que no tiene parte de mi cuerpo ni de mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces, Jesús. Ah, pero vaya diga Trinidad. Pura memoria, ¿no? Ahí sí no Trinidad, puede. que no. Padre, hay una pregunta que le hacemos a todos los invitados y es usted y lo paranormal. ¿Qué? Pero digamos que en este caso, pues tú eres sacerdote, es ¿cómo fue tu encuentro? ¿Cómo fue la primera vez que tuviste como esa vuelta de lo paranormal? Bueno, curiosamente yo era bastante incrédulo en este tema porque yo fui muy académico. Yo fui católico romano. Ok. Yo fui fraile franciscano. Ah, Y soy filósofo y teólogo. Y me metí como en el área más académica y más racional. Entonces yo sí poco y nada de paranormal. Yo no creía en eso. Pero ya cuando me retiré, me casé, tuve mi hija, en la casa donde vivimos tuvimos actividad paranormal. Y fue bastante fuerte. Nos marcó mucho la vida. Y a partir de eso fue que quise encontrar como la respuesta de lo que había pasado. Y ahí poco a poco Dios me fue guiando a este camino. Tapo, momento. Su merced se retira del catolicismo de ser fraile, Sí. se casa, pero no era sacerdote cuando No, se casó. en ese momento no. No, Ah, yo estaba ok. retirado totalmente. La esposa corrobora. ¡No! No, ella no me sacó Para. del convento. No fue ella. No, ella no me sacó del convento. Yo me retiré antes, ya después, ya retirado fue que me conocí con mi esposa. Ah, ok, listo. Pero ya cuando nos casábamos, tuvimos nuestra hija, en la casa donde vivimos había actividad paranormal. O sea, esa actividad fue sin su merced ser sacerdote. no, sin ser ¿Y sacerdote. qué pasaba, padre? No, eso pasaba de O sea, todo. ¿qué fue como lo que Eso más fue te de marcó? película. Eso no, los electrodomésticos se dañaban, la comida se dañaba de un día para otro. Los juguetes de mi hija era un bebé y los juguetes aparecían en el piso, se prendían solos, veíamos sombras, a mi esposa la empujaron, se dañaban las tuberías. No, eso fue una locura. Eso fue Pero todo un rebelde de fantasma. ¿Y fue dónde era terrible. eso? ¿Dónde era Entonces eso? vivíamos en Tenjo en esa época. Para que no vayan a Tenco, ya saben. Para que no vayan a Digamos, Tenjo, en Tenjo. porque está el fantasma daña electrodomésticos. Yo estaba en esa época de profe de filosofía ya y Ok. empezamos a vivir todo eso. Yo me negaba. Decía, no, eso es coincidencia. Eso, por ejemplo, las sombras que veíamos pasar. Decía, no, eso es que pasó un carro, el reflejo de la luz. Yo trataba de buscarle respuestas hasta que ya fue tan evidente que sí, ya había algo ahí. ¿Hubo algo que te hiciera dar mucho miedo? Sí, mi hija empezó a enfermarse, era un bebé, ya empezó a enfermarse inexplicable. O sea, todo el tiempo tenía una infección, fiebre, malestar, todo el tiempo. Sí. Y ya cuando, además de eso, ella empezaba como a ver al vacío, llamémoslo así, y gritaba y lloraba, y yo decía, pero ¿qué pasa? Entonces yo me acuerdo que mi esposa me decía, sí, ves que acá hay algo, porque ella decía que ella sentía. Yo era el que me negué todo el tiempo. Y cuando, pues también en el cuarto de ella, los juguetes aparecían en el piso siempre. O sea, nosotros los acomodábamos, todo Ok. arregladito, y al otro día todo estaba en el piso. Qué Otra vez reguero, lo ¿no? arreglado, otra Yo vez. imagino el fantasma así como llegó Andy y se tiraba, Algo al así, piso. algo así. El fantasma así con los juguetes. Todos los juguetes, Y sí. me van a pillar. Ok. Creo que era algo así. ¿Y en qué momento de tu vida dices, me voy a meter a ser sacerdote? No, pues yo ya había tenido el camino, pero Sí. cuando ya pasó eso, digamos que otra vez como acercándome a Dios, porque tuve un tiempo como de alejamiento.
Y otra vez acercándome a Dios, es que Dios pone todo. Puso Sí. la persona que después fue mi obispo y que me ordenó en el camino, porque yo estaba era buscando respuestas y nadie me creía, los curas que conocí nunca me dieron respuesta. Y encontré a quien fue mi obispo, que es exorcista también, y él fue el que me fue orientando. Y después me dijo, bueno, ordénese, usted ya tiene los estudios, usted tiene la vocación, ¿por qué no se ordena dentro de nosotros? Homologar. Algo así, sí, algo así. Usted Homologar, ya tiene ¿no? la formación, arranque. ¿Cómo? Pero- Ya después hice la especialización en exorcismo. Pero eso fue a raíz de todo lo que pasó en Tenjo. Sí, o sea, eso me disparó todo porque yo ya había dejado todo lo de iglesia a un lado. Yo ya no... Un paréntesis, padre. ¿Ustedes alguna vez supieron qué había en esa casa? Pues yo empecé a averiguar después, porque yo estaba estrenando ese apartamento, o sea, era en arriendo, pero estaba recién hecho. Incluso Ok. cuando nos pasamos olía a pintura. Yo me acuerdo que apenas llegamos, mi hija empezó con un brote y yo le eché la culpa a eso, que estaba todo tan nuevo y Sí. tan recién pintado que era eso. Dura. Cuando ya pasó todo eso y nos fuimos de esa casa a la final, empezamos a averiguar en el pueblo qué había ahí. Y ahí hubo una casa muy vieja en una época y ahí vivía un señor que lo había dejado la familia porque era terrible. Y al señor le dio un cáncer como externo en la Ok. parte abdominal y él se empezó como a podrir en vida y se murió. Pero era un señor que no lo querían mucho, era como bastante difícil. Y él muere ahí. Ya después la familia vende ese terreno y el nuevo dueño construye el edificio donde yo me pasé a vivir. Entonces, al parecer, era como la entidad de esa persona que era bastante compleja, apegado como a su terreno. Y cuando llegamos nosotros, pues nos la montó a nosotros. Se quedó ahí en la casa y empezó a fregar. Ay, ¿Tú crees que viejito los este. fantasmas, por más que tú tumbes una casa, si están ahí, se quedan ahí entonces? Sí, claro, porque igual ellos no son físicos. Ok. Entonces, si tienen un apego energético, emocional a un espacio, se pueden quedar. ¿Pero será que ellos siguen viendo la casa en la que vivían antes? Puede haber todas las posibilidades. Puede ser que ellos viven como si fuera un bucle del pasado, donde Ajá. ellos se sienten todavía en su espacio. O puede ser que ellos son conscientes de que ya no está su casa física, pero que ese terreno es de ellos y no se quieren ir. Qué Muy fuerte. aunque muy chévere el fantasma llegar, ay, ve, me arreglaron la casita. Ya es nueva, sí, ya tiene Me- 3 pisos. Me renovaron, ve, cuando yo me fui esto era solo monte. Pero era como un edificio de apartamentos o... Sí, eso fue una casa en la época del señor. Al parecer era como de un piso, de esas casas viejas de pueblo. Y ya cuando yo me pasé, era una casa de 3 pisos con apartamentos locales. Y era un edificio que acomodaba. O sea que a todo el mundo asustaban en esa casa. No. Solo a ustedes. Solo- Sí, ustedes. porque nosotros empezamos a averiguar, había una familia en un apartamento al lado, ellos nunca sintieron nada. Éramos nosotros, o sea, nos la montó a Qué nosotros. curioso. Es que los vecinos les vieron la cara. Sí, nos la montó. No Sí, sé. eso fue usted. Nosotros decíamos que de pronto porque llegamos con la bebé o algo así, pero no la montó. Más bien no sería porque usted tiene como ese llamado. De pronto, sí, no sé. Como Ahí que había pueden haber como- tantas posibilidades que... Como que sintió. Pero la agarró con nosotros. Bueno, madre, chica. Padre, entonces, ahí ya estudias, pues como el tema, te especializas en el tema del exorcismo. Sí. ¿Cómo se estudia para ser exorcista? La exorcística es una materia dentro de la teología. Cuando uno quiere profundizar, hace una especialización en exorcística. Entonces hay ciertos institutos que dan la formación, ¿cierto? Son pues institutos normalmente vinculados a alguna iglesia y uno se especializa. Eso es una especialización. ¿Pero qué materias ven? O sea, como que yo ¿Qué material? O sacar demonios 1 y 2. Sí, o sea, como que yo pienso en él, no, como Demonios suaves. Sí, vos ves. que hoy vamos a ver. Exorcismo grave 2. Pero es que, bueno, yo no estoy diciendo nada. Pero no es como materias. Sí, pues, claro. sí. Sí, uno ve liturgia, ve ritualística, ve historia, ve pues ya lo que está relacionado con demonología. Sí, claro. ¿Aprenden latín? Sí, claro, desde antes. El latín es como, desde que empieza, o sea, todos los sacerdotes deben de saber latín, El básico al menos. el sí. básico. Pero a los demonios les gusta hablar en latín. No es tanto, no es tanto que les guste, sino que el latín se convirtió en una lengua sagrada porque es una lengua eclesiástica. ¿sí? Ok. O sea, no es una lengua común, ¿sí? No es una lengua viva. Por eso le llaman lengua muerta. No hay ninguna nación como tal que hable latín, ¿cierto? Exceptuando el Vaticano y la parte eclesiástica. Entonces, como se convirtió en un idioma sagrado, muchos de los textos y oraciones antiguas están en latín. Entonces, cuando se usan en latín, pues tienen como una fuerza espiritual porque es solamente un idioma para eso. Es una fuerza mayor. Yo estudié 2 semestres de latín, pero es por la carrera, que era español e inglés. Claro.
Es la base de ¿Qué las palabra te lenguas. acuerdas de las Va- Pater hacerlo. noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Ah, te aprendiste. Advenam regnum tuum. El Padre Fias voluntas nuestro. tua. Ah, Ay, pero es que sí da Muy más, bien. sí da más ganas de uno salirse. Claro. la dije bien, ¿cierto? Sí, muy bien, muy bien. Se Sí, sintió sí un dan más ganas de ambiente. uno Sí, claro, salirse. porque el latín es la base de las lenguas romances. Es que siento que sí. O sea, como que si usted llega y le dice a un demonio como, ay, Padre nuestro que está en el cielo. Él dice, no va a salir. Chucha. En el Gana, sí, ya dice. Pero es que si yo soy, si yo soy un demonio que está metido dentro del cuerpo de alguien y a mí me hablan en latín, qué miedo. Como autoridad. Claro, yo digo, uy, no, acaba de pasar, perdón. Este es teso. Claro, digo, no, ese man sabe. Claro, si el sacerdote que me está exorcizando, la persona que me está exorcizando, no sabe latín, yo digo, nah, no le creo. Ese no es tan duro. Sí, ese- Ahora, ya si me sabe. habla latín, yo digo, ese man me saca todos los demonios. Sí. Ese man sabe. Ok. Tengo una pregunta, padre. Pregunta. Respecto a ya el tema de los exorcismos, porque nos interesa mucho saber esto. Al igual hemos entrevistado a personas que no creen y son posiciones, pues, pero hoy sí creemos. Por el invitado, creo. No. Es algo que siempre me ha llamado la atención. Dentro de las ramas religiosas existe lo que se llama la liberación y el exorcismo. Siento que son diferentes, ¿cierto? ¿Nos puede explicar Sí, un es poquito eso? diferente. La liberación se hace cuando hay una opresión negativa, pero no se ha llegado a lo más grave que es posesión, ¿cierto? Entonces, digamos, un ejemplo es, por ejemplo, una casa que tiene una entidad o una energía pesada, se hace liberación, ¿sí? Una persona que sufre brujería se le hace liberación. Exorcismo es cuando ya una entidad empieza a poseer la persona o a adueñarse de un espacio. Entonces ahí se hace exorcismo. Cuando se mete al rancho. Exacto, ya lo más grave, eso es el extremo, eso se llama influencia demoníaca, se le llama técnicamente. Y cuando la influencia llega a posesión, o en los lugares se llama infestación, ya se debe hacer ese exorcismo, porque ya es el dominio completo de la persona o del espacio o del objeto, ¿no? Porque hay objetos que no se llaman objetos posesos, sino infestados, como Anabel. Digamos que eso te iba a preguntar, o sea, el tema de los muñecos. El tema de los muñecos a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque... ¿Cómo este oso demoníaco? Porque Este digamos oso que, claro, horrible. eso tiene una historia. Ahí donde ustedes lo ven todo tierno. No. Ja, ese oso- Chucky le quedó en el piso. Chucky es el sobrino de este oso. ¿Por qué pregunto? Porque digamos que cuando una persona está posesa, tiene ciertos síntomas, ¿cierto? Como, no sé, ahorita nos dirás los síntomas. Pero cuando hay un muñeco, ¿cómo sabes si hay que hacerle liberación o exorcismo? Digamos que para que un muñeco tenga una entidad es muy complicado, ¿cierto? Ok. Una cosa es que tenga energía sucia, ¿sí? Que eso también se sabe diferenciar. Cuando hay una entidad, ¿cierto? Que es como si usara ese muñeco o ese objeto, porque no son solo muñecos, ese objeto para resguardarse. Todo lo que gira paranormal en torno, por ejemplo, a una familia está relacionado con ese objeto. ¿sí? Ok. Entonces ya uno empieza a relacionar que posiblemente tenga algo. Ya al analizarse, se sabe si es solo energía, o sea que está pesado y contaminado, o tiene una entidad. Uy. Y entonces, ahora sí, la pregunta, ¿cómo se da cuenta que una persona está posesa? Eso tiene varios síntomas, porque hay muchas patologías psiquiátricas que tienen cosas similares, ¿no? Por Ujú. ejemplo, a veces dicen, bueno, la aversión a lo sagrado. Hay personas con esquizofrenia que también tienen aversión a lo sagrado, ¿cierto? Porque representa algo que no les gusta. Pero cuando además de la aversión a lo sagrado tienen fuerza mayor a su contextura física, cuando hablan en idiomas que no conocen, cuando tienen, por ejemplo, conocimiento del oculto, cuando las manifestaciones físicas no son tan naturales, por ejemplo, una contorsión que no genera una lesión, cuando después de gritar 2-3 horas al terminar el trance su voz está normal. El cambio de voz. Sí, los cambios de voz, la voz gutural. Lo que pasa es que eso también se puede hacer en patología, pero Sí. el cambio de voz o de personalidad y las marcas que aparecen en la piel sin que nada lo esté generando físicamente. Me Esas ya- son algunas de las cosas. Me llamó la atención. Bueno, antes quiero advertirle, padre. Usted está sentado al lado de los dos peores entrevistadores de Colombia, ¿vale? El público lo dice y lo seguiremos haciendo. Y lo seguiremos Y haciendo. aquí una mala pregunta. Solo que dicen que hacemos muy malas preguntas, Es que entonces... hacemos pésimas preguntas, pero malas. Que, no, el padre dice, ¿a qué vine? Puede estar exorcizando a alguien, pero... Pero vine acá. Padre, Hagamos amarrada ya en la cama. Exacto. Para venir y ya ahorita vuelvo. Ya vengo. Buena entrevista. No se vaya Ahí no me todavía. demoro ya. Pues si se quiere ir, bueno, che, me ayuda.
Padre, durante el estudio del exorcismo, es que me llama la atención porque se estudia. Entonces, viene una pregunta tonta, pero siento que muchos la queremos hacer. ¿Hay prácticas? Bueno, digamos que la Oiga, práctica dentro... tome su mala no, pero es pregunta. muy buena pregunta. Es Gracias. muy buena pregunta. Digamos que dentro del estudio no es que uno tenga práctica de exorcismo 2, no. Pero si el estudiante... pero si el estudiante de exorcismo debe tratar de acompañar a un exorcista experimentado, ¿sí? O sea, por ejemplo, nosotros mientras estamos estudiando exorcística, como eso lo orientan exorcistas ya calificados, la idea es que si ellos tienen un caso, nosotros podamos acompañar. Lo que pasa es que eso no es tan común, ¿sí? O sea, no es que cada semana hay un exorcismo. Pero no. no es como en las películas. Eso puede ¿sí? pasar mucho tiempo, pero si uno tiene, entre comillas, la suerte, puede acompañar a un exorcista en su proceso. Entonces, todos hemos pasado acompañando a otro exorcista para verlo, para aprender. Digamos que incluso a mí me pasa, o sea, yo tengo gente que también estudia conmigo, entonces yo también me los llevo a casos y les explico y les muestro la manera en que se debe proceder. Oh, ¿Qué tan cierto es, padre, que si uno va a un exorcismo está corriendo riesgo de que se le meta a uno la entidad? Sí, claro, eso siempre va a haber un riesgo. Por eso el exorcista, si es experimentado y estudió, tiene las maneras de que eso no pase. Ok. Sí, porque si tú estás acompañando a, por ejemplo, un familiar o alguien conocido que está en posesión, o por X o Y estás acompañando al exorcista, claro, hay unos riesgos. Todos tenemos riesgo porque todos tenemos aperturas mentales, emocionales, nuestras contaminaciones, nuestros rollos, y de ahí se puede agarrar la entidad. Por eso hay una preparación para poder estar. Hay como una, no sé, más allá de una preparación, digamos que uno se cuida mucho como con manillitas o con Esas son herramientas, pero la preparación es más profunda. Es más Sí, profunda. esas son herramientas que ayudan mucho, ¿no? La medalla San Benito, Sí. la cruz, la medalla milagrosa, el agua exorcizada, todo eso ayuda muchísimo. Pero la preparación es previa, esos son apoyos. El exorcista debe hacerte como un sello espiritual, para que al estar allí, durante la liberación, la entidad no quiera salir de la persona y meterse. Que eso puede pasar. Ok. ¡Qué tenso! Ahora, en tu larga carrera como exorcista, ¿cuál es el caso así más teso que te haya tocado que tú digas como, uff? No, es que esa pregunta la hacen mucho y es muy difícil decir uno, ¿sí? Sí. Porque digamos que las posesiones o las afectaciones, por ejemplo, de lugares tienen como contextos. Entonces, Ok. digamos que hay unos que impactan por su contexto. Hay incluso, no sé, liberaciones que no han sido difíciles, pero toda la historia que está detrás es muy compleja. Yo tuve un caso que a mí me marcó mucho. Era de una mamá, era una familia de campo que se vino a Bogotá, un barrio difícil, se fueron a vivir allá. Y cuando llegaron allá, la señora empezó a cambiar sus comportamientos. Ella tenía un bebé, un niño pequeño y vivía con su esposo. Y empezó a maltratar a los niños, empezó a gritar, empezó a no dormir, empezó a salirse de la casa en la madrugada. O sea, empezó a hacer un montón de cosas muy inusuales. Ok. Somos una cultura mágico-religiosa. Entonces, en vez de llevarla al médico, Sí. empezaron a buscar el brujo y el no sé qué, porque algo le pasaba a la señora. Afortunadamente llegaron a una angeóloga que yo conozco y que en su momento le ayudé y ella me la remite porque ella sintió una energía muy densa y sí, la señora tenía una energía terrible. O sea, digamos que nosotros para determinar que alguien está poseso uno pasa una entrevista, exámenes médicos, contexto familiar, pero la energía fue tan densa y llevaba como el riesgo de los niños viviendo con ella que yo accedí rápido a ir a la casa a hacer un exorcismo. La casa tenía un ambiente terrible y cuando empecé a hacer el exorcismo, sin mentirles, la liberación fue como en 10 minutos. O sea, no fue gran cosa. Yo creo que es el exorcismo más breve que he tenido, pero lo que había de fondo fue tenaz, porque mientras yo hacía el exorcismo, había un espejo grande en la sala y de ese espejo empezaron a salir voces. Habíamos más o menos 10 personas allí entre familiares de ella, gente que me acompañó y de esta angióloga que la remitió. Y del espejo salían voces, todos los escuchaban. Claro, empezamos a escuchar como unos susurros. Entonces yo les decía, silencio. No estamos hablando. Yo, pero ¿de dónde sale eso? Cuando empezamos a acercarnos, era un espejo del cual salían susurros. O sea, poníamos el oído y salían de allí. Ese espejo, pues después tocó hacerle un proceso. Lo que encontramos después es que en esa casa había habido como un expendio de droga. ¿Sí? Porque empezamos a averiguarlo. Incluso después de la liberación a la señora, yo empecé a bendecir y a limpiar la casa.
Y había un baño detrás del espejo, un cuarto de baño, y el baño estaba cubierto de papel periódico, o sea, como el papel tapiz. Y cuando yo empecé a rociar el agua, yo digo que todo es providencial, una parte de ese papel se soltó y pues yo vi una pintura como roja rara abajo. Entonces yo arranqué y habían sigilosos símbolos de santería. Entonces yo le dije, ustedes tienen que averiguar qué pasó acá. Acá hay algo raro. Ya como a los 2 días me llamó el señor y me dijo, ya averiguamos qué había ahí. Esa casa había sido un expendio de drogas, pero también había sido una casa de pique. Y al parecer ahí había como una cosa de santería, donde como que protegían la droga y demás, y ahí hubo cosas terribles. Entonces al parecer una entidad que invocaron o algo quedó ahí, y cuando se pasa a esta familia muy inocente, la gente muy sencilla, pues aprovechó la vulnerabilidad de esa señora que estaba pasando un momento difícil porque se había desarraigado de su tierra, había llegado a esta ciudad, a un barrio difícil, y claro, la tomó. La liberación fue muy rápida, pero el contexto fue complejo. Padre, me llama mucho la atención. Me dio miedo. Miren, yo una casa de pique. Pero me llama mucho la atención que generalmente pasa que esas cosas de exorcismos o de posesiones se da en comunidades difíciles. Vulnerables, personas que tienen escasos recursos, que acuden primero a lo mágico religioso antes de ir a un médico, etc. Hay casos también en otras comunidades, digamos, comunidades de intelectuales. Sí, claro. Lo que pasa es que esas personas es más difícil que recurran a esto porque no creen. Exacto. ¿Sí? Entonces, digamos, su nivel de formación les hace primero, pues lógicamente, ir al médico. A la prepagada. A la prepagada, sí. O sea, al médico de la familia que vaya y los visite. Claro, es más complicado. Y cuando recurren al sacerdote, es muy secreto, digámoslo así, ¿cierto? A mí me han llevado, y yo he tenido casos donde me han recogido carros blindados, me entran a la propiedad y hay un ascensor exclusivo para subir. O sea, a mí me han llevado a lugares así y eso es totalmente secreto, incluso políticos y gente importante de la sociedad colombiana, porque igual es algo secreto, es a lo último que recurren porque ya están desesperados. Pero claro, el pueblo más sencillo, llamémoslo así, es más fácil que recurra al sacerdote, ya sea su párroco, que a la señora que hace limpias, porque ellos creen en lo espiritual. Entonces es más público, llamémoslo así. Porque sí, nuestra sociedad está muy marcada por el clasismo. Sí, lamentablemente. Y estas situaciones de la gente dice, pues obvio, es que se la pasan viendo películas de exorcistas. Sí. De demonios, pues obviamente es más fácil. ¿Por qué no fue a un psiquiatra? Exactamente. Entonces me llama mucho la atención eso. Padre, ahorita que hablabas lo del tema de la casa de pique, ustedes estuvieron con ellos, están aquí en el Bronx, ¿no? A mí me parece muy teso es el hecho de que en esos lugares se recargue tanta energía. O sea, ¿cómo fue esa experiencia cuando ustedes estuvieron en el Bronx? Porque uno dice, claro, hay lugares como Armero en los que uno entra y de una se siente la tristeza, todo. Pero ¿qué se siente cuando uno entra a un lugar como el Bronx, donde hay tanta historia? No, el Bronx es la puerta al infierno. Incluso ese episodio se llamó así, porque era literal. O sea, yo creo que no estaba en el lugar más inmundo, perdón la expresión, que el Bronx. En el Bronx había una mezcla de cosas, ¿no? O sea, como la historia primero, porque uno se enteraba de cosas terribles que uno cree que no pueden pasar. Y segundo, todo lo que hay energético y espiritual allá. O sea, allá estaba la casa de la bruja, allá estaba el prostíbulo de niños, allá estaban los perros que desgarraban a la gente viva, allá estaba la persona que colgaba a los torturados y los despellejaba vivos. O sea, hay una historia detrás que simplemente era tan denso que no hay lugar que yo haya sentido peor que el Bronx hasta el momento. Es simplemente terrible. O sea, la historia de investigación paranormal se parte con el Bronx. O sea, el Bronx es aparte y uno habla del resto, pero el Bronx es el Bronx. O sea, ya la densidad de maldad se corta con un cuchillo en el ambiente. O sea, es tremendo. Lamentablemente, los seres humanos podemos llegar a ser tan malos que de verdad materializamos el demonio. O sea, eso es una cosa horrorosa. A eso iba. O sea, digamos que hay personas que son malas, pero esto llama a los demonios. O sea, digamos que los demonios sienten esa energía de en el Bronx y van allá. Sí, claro. Claro, porque hay que recordar que cuando hablamos de demonios estamos hablando de seres inteligentes. Sí. O sea, en la teología son seres angélicos caídos, que son seres de
una profunda inteligencia y ellos saben manipular las cosas. Entonces, cuando hay una energía muy densa, ellos se encargan de ir y empeorarla. Por eso decíamos, bueno, el Bronx ya se desalojó y se destruyó, pero si allá construyen oficinas o apartamentos o lo que sea, que esa entidad todavía está allá, pues es muy probable que si hay una persona con tendencia a la adicción, allá se la empeore. Uy, no, si hay una persona con tendencias sexuales desordenadas, allá va a ser peor. No vayan a poner una carnicería allá porque también Exacto. se les apicha la carne. Si hay una persona de pronto que tenga esa cosa de ese pensamiento de matar, es muy probable Claro, que haya... eso lo va a empujar, ¿cierto? No es que sea la culpa del diablo que uno sea malo, pero él sí nos empuja, ¿sí? O sea, nos da la manito para que lo hagamos. ¿Esa vaina está desocupada ahorita, el Bronx? Sí, pero allá hacen eventos, allá hacen conciertos, allá hacen... ¿Qué? Sí, allá hacen eventos porque nosotros seguimos conectados con muchas cosas que pasan allá y allá todavía hay o sea, allá todavía pasan muchas cosas, pues ya no como antes, lógicamente, pero Claro. sí hay cosas difíciles todavía ahí, porque igual ahí todavía hay una energía muy densa. Nosotros incluso le propusimos en ese momento a la alcaldía si nos dejaba ir a hacer un proceso de liberación, pero pues lógicamente no creen No. y no lo permitieron, pero allá es muy difícil. Pero ¿tú crees que sí sería algo, o sea, no crees que sería algo muy complejo hacer una liberación allá? Claro, ¿Se no, eso demoraría? puede pasar mucho tiempo, hay muchos riesgos. Sí, Les claro, toca- es muy complejo. Les toca Porque- reunir a los Avengers de lo paranormal. Ya, toca hacer el equipo. Sí, tocaría hacer el equipo de lo paranormal. Así Rafa Taibo diciendo, bueno, vienes tú. Rafa Vienes tú. Taibo, Y Rafa se pone un cosito un acá en el ojo. Algo así, porque... sí, Porque es denso. que esas energías son muy Qué densas. fuerte eso, padre. Tengo una pregunta de las malas preguntas que me fluyen, porque es que cuando grabamos esto me fluyen malas preguntas. Padre, ¿cuál es la manera, usted como exorcista, como persona que es como el enviado de Dios a sacar un demonio de una familia o de una persona que necesita ser liberado, ¿usted cómo se cuida espiritualmente? Aparte de ser sacerdote, porque usted sigue siendo humano. Y Sí, como- claro. como un No, ser hay humano, muchas vulnerabilidades. vive con, sí, como Problemas. tiene tentaciones, Y errores, claro. ¿Cómo se cuida usted espiritualmente? Hay todo un proceso, o sea, uno debe ser muy disciplinado, porque en este camino igual uno siempre se va a ver afectado en algo, ¿sí? Emocionalmente, psicológicamente, físicamente afecta. Por lo tanto, uno debe tener como un protocolo de protección, ¿cierto? Yo tengo un protocolo diario, o sea, yo todos los días tengo un proceso en la mañana, en la noche y más si tengo casos. Porque primero, pues hay que proteger la energía. Pero segundo, también hay que estar observándose qué necesito. O sea, por eso un exorcista sabio también puede decir en un momento no. Y no es porque sea muy difícil el caso, sino porque en ese momento uno no está preparado por sus problemas. Entonces uno también debe decir no, debe tomarse tiempos de descanso, debe prepararse antes de un Claro. proceso, debe tomarse el tiempo después. Lo que pasa es que a veces nos llegan varios y uno a veces le da como vaina decirles no. Y a veces es un error. Y yo lo he pagado también. Incluso con mi salud. Entonces, son lecciones que uno va aprendiendo. Pero sí, hay todo un proceso de protección y también de interiorización. ¿Cómo te sientes tú después de un exorcismo? Pues normalmente hay mucho agotamiento. ¿Sí? O sea, normalmente es mucho agotamiento. Es que depende de las situaciones. Mira, a veces hay exorcismos durísimos. Y uno termina medio cansado. Y a veces hay cosas muy simples y uno está drenado totalmente. Es que eso depende de tantas circunstancias. O sea, es muy difícil uno tener como un estándar. Yo he tenido exorcismos de casas donde la gente la sacan de las camas. O sea, la gente, todos durmiendo en la sala porque en los cuartos los empujan, o sea, terrible. Y uno va y no pasa nada durante la liberación, es súper tranquilo. Así se siente la densidad y de pronto un olor o algo así, pero ya no pasa nada. Y uno a veces va a hacer una limpiecita de una casa porque está densa y eso le botan las puertas, se caen cosas. O sea, eso es tan relativo y tan incierto. Por eso es que también fue una lección de mi vida. Uno se prepara como si, mejor dicho, se fuera a enfrentar con el Satanás. O sea, porque a veces uno decía, eso está sencillo, ya. Yo voy y hago eso en media horita, una hora. Y pasa unos 6 horas en una propiedad liberando porque uno no se lo esperaba. Entonces siempre hay que tener una preparación como si uno se fuera a enfrentar con el mismísimo Satanás porque uno no sabe qué hay. Eso me llama la atención. O sea, la mayoría son enviados de Satanás
no es el mismo Satanás en persona, el Digamos que- papi chulo, el jefe, señores. Ese es como un jefe. Ese es como un jefe de Lampa, digámoslo así. Él manda su gente. ¿Sí? O sea, es muy raro ver un demonio como tal haciendo el proceso. Lógico que pasa y son los más densos, pero casi siempre es algo. Incluso lo han visto en películas. Hay películas donde muestran que hay una entidad, pero es que detrás de esa entidad había un demonio que lo había Sí. mandado. Sí. Eso pasa y pasa muchísimo. La mayoría de casos son así. El demonio como tal, esa fuerza más mala que hay, es muy raro que esté personalmente en una situación. Ay, no va el Ok. berriondo. No, no, da Tiene la como cara. sus peones, digámoslo así. Padre, Mandaderos. Ja. cuando La- alguien está poseso, se sabe que está poseso pues por la voz, por todo lo que nos decías, pero cuando a la hora de la liberación se ve el demonio. Puede pasar, ¿cierto? Eso también depende de la sensibilidad del exorcista. Uno a veces puede ver cosas, a veces no. Se percibe en el ambiente, se ven las reacciones de la persona, pero siempre un exorcista profesional hace todo un seguimiento. O sea, no es Sí. que hoy te liberé y chao, nos vemos, que les vaya muy bien. No. Eso sigue todo un proceso de seguimiento durante semanas, meses o años incluso. ¿Por qué? Porque a veces la entidad simplemente como que se repliega, ¿cierto? O sea, pareciera que fue expulsada y simplemente se calma o se duerme, digámoslo así. Y con el tiempo vuelve y ataca. Entonces eso es todo un proceso. Lógicamente uno va hasta donde las personas dejan. Porque hay gente que se cansa, ¿sí? Claro. Como, ay, otra vez vino el Ay, cura a no ver qué más, pasó. padre, Sí, ya. ya pasé por esto, ya no quiero, ya me siento bien. Y gracias a Dios, pues no, personalmente no me ha tocado que alguien no haya querido seguir y después otra vez el bicho se le metió, no. Pero sí es importante hacer un seguimiento porque pueden engañar, o sea, eso se ha visto, incluso hay... Ellos hacen del que, ay, Sí, dile que claro. me fui. Ah, claro. Algo así. estoy. Algo Sí. así. Yo ya no estoy. Ya se Yo fue. ya me y- fui, cerró la puerta y estoy... Y está ahí escondidito esperando. Ok, padre. Y otra pregunta que te iba a hacer era, se me fue. Tráigala. Ya volví. No, listo. Hay un caso muy famoso que creo que la mayoría de personas lo conocemos, lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos mencionado acá en el programa, que es el caso de Emily Rose, de Annalise Mitchell. Y es que ella tuvo muchas posesiones al tiempo, ¿no? Que eran como 7, 8, 6, no recuerdo muy bien. ¿Eso es posible? O sea, que se metan muchos demonios en una persona. Sí, claro, porque es un ente espiritual. Lo espiritual no ocupa espacio. Entonces tú puedes tener un demonio o una entidad y tener 100. ¿Sí? O sea, no hay un límite porque, repito, eso no ocupa espacio. No es que queden apretados si son más de 6. Sí, en un Transmilenio. Análisis en el Transmilenio. Sí. viviente. Exacto, no es que hay cupo para 5. Y se montó un demonio. a vender. Análisis compuestos. Se montó un demonio diciendo, yo podría estar poseyendo en otro lado, pero no. Estoy acá para vender esos deliciosos. Así. Ok, o sea, sí puede Sí, haber puede haber muchos. uno, pueden haber 100, claro. Y- Pueden haber muchos. Hay posesiones de 30 entidades. ¿Y te ha pasado que te toca a alguien que tenga 2, 3? O Sí, más? claro. Tuve un caso de 9 entidades. Uy. No, son mucha gente. ¿Cuántos hay? 9. Agáchese. Yo no podría Ahora sí ser me lo exorcista. No, creo que no. No podría ser exorcista. No, yo tampoco voy a ser exorcista. Padre, una pregunta. Usted usted ya los ha identificado. Usted es de monólogo. ¿Ha identificado a esos demonios y de alguna manera se ha enfrentado 2 veces con el mismo? Sí, sí, qué eso, gran eso ha pregunta. pasado. Sí, sí. Pero como acá hacemos preguntas malas. Pero qué gran pregunta. Pésimos Sí, entrevistadores. claro, a veces hay entidades que es como si lo persiguieran a uno. Es como si volvieran a retarte. Como, bueno, usted me sacó en este caso, por aquí volví. Quedan con Usted rencor. lo Y conocen. vamos a pelear, sí. Oh, Sí, son casos muy qué complejos y teso. lógicamente afectan bastante porque pues hay manifestaciones. Yo recuerdo uno de una señora también. Estábamos haciendo el exorcismo en la casa y ellos tenían un parqueadero. Y era una entidad que aparentemente ya había estado en otro caso y se identificó y bueno. Y entonces me retaba, ¿no? O sea, como aquí volví, le voy a hacer un daño y yo tengo poder. Y el exorcista pues trata como de mofarse del diablo, ¿cierto? Uno dice, ay, que usted no puede, eso es mentira. Y cuando yo le dije así, todos los carros que estaban en ese momento en el parqueadero empezaron a sonar las alarmas. Claro, yo quedé una pieza porque me cogió como fuera de lugar, ¿no? O sea, y se reía y me miraba y yo decía, pucha, o sea, esto sí está duro. Este man Porque está todos bravo. los carros, habían como 30 carros en ese parqueadero y todos empezaron a sonar las alarmas, que además fue un ruido impresionante No, eso y es- se reía y claro, en ese momento a mí
Y yo dije, bueno, pucha, me toca acá fuerte. Gracias a Dios se liberó, pero sí fue aparentemente una entidad que ya había estado en otro caso. El caso de los, porque claro, nosotros acá en la tierra tenemos los famosos, ¿no? La gente famosa, están los famosos de los demonios. Hay demonios que son famosos y que ya se les llegaba tienen- a Hollywood. No, ¿qué? Ah. Porque claro, no es lo mismo uno decir, no, se me metió Benito. A decir, a mí me poseyó Lucifer. Pues no sé, pues los nombres de los demonios, ¿cierto? Famosos. ¿Sí existen los demonios famosos? Lo que pasa es que hay como una lista de demonología, ¿cierto? Ok. Que hay una aparente lista de 72 demonios. Y entre esos demonios hay como un coro de 9 principales, llamémoslo así. Entonces esos 9 principales son los que normalmente, por ejemplo, en las películas ustedes van a ver sus nombres. No quiere decir que todo demonio que se identifica así sea él, ¿sí? Entonces se pueden estar haciendo, pueden ser un yo me llamo. Algo así. Yo me llamo Belcebú y es otro. Sí, algo así. que diga, Belcebú. Yo voy a imitarla. Ahora sí me Está bueno. llamo Belcebú. No, no te llamas, dice el padre. Lo Eso es siento. diferente. el padre, no me dice. No me hizo, pero nada. Ok. Lo que pasa es que el nombre es una característica, ¿cierto? El nombre tiene una significancia. Entonces, una entidad puede identificarse con un nombre, por ejemplo, Lucifer. Y no es exactamente que sea la entidad Lucifer, pero tiene características de ese nombre, ¿sí? Entonces, también el exorcista, es que eso es experiencia. Uno va identificando cuando realmente es la entidad que se nombra o es que tiene características similares y está haciendo un daño que se asimila a lo que hace, por ejemplo, Lucifer. Entonces, todo eso es experiencia. Digamos que uno al principio, yo, por ejemplo, evalúo los primeros exorcismos que yo hice y yo hoy en día los hubiera hecho diferente. Porque Ok. uno va cogiendo como cancha, experiencia. Uno va entendiendo cómo se manifiesta, va dándose cuenta qué hace más efecto y qué no. Y se da cuenta de, por ejemplo, de esas, llamémoslo así, esas imitaciones o de esas personificaciones, porque van más hacia el daño que están haciendo a la entidad personal que puede hacer. Yo tengo una rutina de posesiones. Y en la rutina hago una observación que la mayoría de veces, en las películas, más que todo, vemos que hay más posesiones hacia mujeres que hacia hombres. Como si al diablo no le Sí, interesara total. poseer hombres. Como Menos que- interesante. Como que un hombre poseído es un bacán. Pero sí es verdad. Sí, El poseen más a mujeres. 90% o más son mujeres. Y me lo dijo un exorcista Sí. profesional. ¿Y por Más qué? mujeres. ¿Por qué será eso? Por lo terribles que son, no mentiras. Es que sí ven. No. Es que sí ven. ¿Cómo meten? Esos son falacias. Los machismo. Ahora, Yo le pregúntame creo al qué son padre, yo le falacias, creo. no sé. No, es porque las mujeres son más sensibles. Ok. ¿Sí? La mujer espiritualmente es más sensible. Mire una iglesia, ¿cuántas mujeres hay? ¿Cuántos hombres hay? Hay más mujeres. Oiga, eso sí es El cierto. camino espiritual, ¿cuántas mediums hay? Hay más mujeres que hombres. ¿Sí? O sea, la mujer es más sensible a lo espiritual. Entonces también la hace a veces más vulnerable a lo espiritual. Entonces el hombre tiende a cerrarse, a negarse. Por ejemplo, en el caso que yo les dije, el mío. En mi casa, mi esposa es química, ¿sí? Es científica. Y ella creía más que había algo en esa casa que yo, que soy filósofo y teólogo, y fui fraile franciscano en ese momento. Yo le decía que no. Claro, tú Eso le no decías, no es la pasaba. lógica. Sí, yo decía, no, eso es otra cosa, eso es coincidencia. Ella me decía, no, yo siento a alguien, yo vi una sombra, a mí me empujaron. Y yo hasta le discutí y le decía, no, eso que no pasa nada, deje de estarse llenando de miedo, que usted es la que está llenando todo esto. Los hombres Y es que tendemos ella a sí- ser ella- muy concretos, tendemos a no creer mucho en lo Ya sintió espiritual. como esa química. Entonces también con la el- mujer es más vulnerable a una afectación espiritual por su misma sensibilidad. Oh, Vea, pues. Tú ahorita, padre, hablabas de los demonios que se le iba a preguntar antes de que Pablo dijera qué pena me devolveme. ¿Cuáles son esos 9 que tú dices que son como los... Nada, es mejor no decirlos. No, en serio. La gente es muy curiosa y se pone ahí a mover Ay, cosas no. que no. Entonces Mentira. tendemos a no. En Beetlejuice Pero- nos enseñan. Eso no se dice el nombre. Pero- Sí, tendemos a no. Digamos que pues uno ya sabe Pero dos o de tres esos- que todo el mundo dice, pero es mejor Listo. no. Pero de esos 9, ¿te ha tocado con alguno? Sí, O sea, claro. Te lo claro. hayas pillado ahí y te digas, Sí, Uy, y no eres un yo me llamo. sí. Padre, ¿cuál ha sido el momento donde usted ha tenido muchísimo miedo
que usted diga, uy, mejor dicho, necesito un baño. Bueno, digamos que a mí el Bronx me marcó mucho por todo eso que ahorita les explicaba, pero el lugar que más miedo a mí me generó, y si usted le pregunta a mis compañeros, todos vamos a decir lo mismo, Gorgona, la isla Gorgona. La isla Investigar Gorgona simplemente lava la piel, o sea, yo no, la sangre, perdón. Yo no sé por qué al cruzar esa reja y empezábamos a hacer el recorrido, uno se quería volver. O sea, Esa es la de la cárcel, ¿no? Sí, la La que nos Gorgona. contó Laguna. Ok. Eso, sí, Laguna estuvo allá, Sola. él vio a una persona Nos de contó pie. que Bueno. vio No sé, fantasmas. Gorgona es, yo no sé, fue una experiencia muy densa. O sea, se sentía, o sea, uno iba recorriendo y además que tocaba hacerlo lento, uno duraba más o menos 40 minutos haciendo el recorrido despacio. Pero uno estaba todo el tiempo, me quiero ir, me quiero devolver. Ya uno estaba en la mitad y ya no me devuelvo, ojalá llegue rápido al final. O sea, era complejo. Yo hice el recorrido 3 veces solo y todas las veces quería devolverme. No. O sea, uno pasaba, yo recuerdo que había una reja, de la reja había una virgen deteriorada que era también una imagen terrible. Y uno pasaba a la virgen y uno decía, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo? Yo mejor me devuelvo, ¿yo para qué estoy metido acá? O sea, empezaba la mente a generarle una tensión. Y es curioso porque es un lugar donde no es que hubieran pasado miles de cosas, pero la tensión era tan grande que de verdad tú te querías ir. Incluso Isabel, que es compañera, ella es supremamente valiente. Ella ya lloró literalmente en un momento y llamó para que fuéramos por ella. Porque ella Necesito un sentía padre. que no aguantaba. No, sí, ella... No, yo no sé usted. Termina el recorrido. No, exacto, ella sintió el deseo de llorar. Yo nunca la había visto llorar, nunca. O sea, ella es muy valiente. Y allá la tensión era extrema, o sea, yo no sé explicar exactamente, debe ser también, pues tiene una historia también terrible y demás, Sí. pero la tensión era de me quiero ir y eso no es común que pase. Pero es que imagínate toda la historia con el tema de los presos, el tema de que... Claro, y uno dice, bueno, la naturaleza va limpiando, porque eso pasa, ¿no? Hemos ido a lugares que ya están, digamos, carcomidos por la naturaleza y se sienten ya muy livianos. Incluso hemos estudiado en casas donde fueron de narcotraficantes y pasaron cosas, pero uno va y ya no se siente tanto. Pero Gorgona, yo no sé qué hay. Como que sigue No sé esa qué energía. invocaron allá, no sé, pero allá la tensión es extrema, o sea, usted se quiere ir. Y llega el día y usted recorre el lugar y lo ve tan diferente y no, como que no da nada, ¿sí? Pero llega la noche y usted empieza a entrar y no sabe nada. ¿Será la maldad, padre? Sí, allá hubo cosas terribles, o sea, cuentan también historias que uno dice, no puedo creer que un ser humano haga eso. Entonces, yo creo que todo eso se carga, ¿no? Es que miren Armero, por ejemplo. Armero, pues uno siente tristeza, ¿no? Esa de dolor. Pero vayan ustedes al cementerio y no se siente tristeza, se siente maldad. ¿Por qué? Porque el cementerio de Armero quedó intacto. Sí, ese fue ¿Sí? el único... Pero usted lo ve y está saqueado, tiene hasta restos en el piso y lleno de velas, de fotos, allá se la pasan haciendo brujería todo el tiempo. Entonces ese lugar tiene una maldad, que usted entra al cementerio y usted siente maldad. El resto de Armero es casi todo tristeza, dolor, ¿cierto? Pero el cementerio es maldad. Entonces el ser humano es el que atrae las entidades. Allá no estaba eso. ¿Por qué llegó? No llegó por el desastre, Sí. llegó por las personas malas que van a hacer cosas malas. ¿Tú crees, padre, que por ejemplo en el tema de los delincuentes, de las personas que matan, de los asesinos en serie, eso de que el diablo me obligó a hacerlo, eso sí es cierto? El diablo no obliga a nadie, pero sí te ayuda, te empuja, ¿sí? Te sugiere, te ayuda a que se dé, ¿sí? Pero a la final siempre es nuestra decisión. Nosotros tenemos un gran poder que es el libre albedrío. Uno a la final decide lo hago o no. Pero el diablo sí ayuda, o sea, él sí permite. Yo hablé con personas que vivieron en el Bronx y ellos hablaban de cosas que se les aparecían como demonios y hubo un señor, un muchacho, y él me decía, yo recuerdo una vez yo allá en el Bronx botado en el piso, y yo decía, no, yo me voy a ir de mi mamá, ya no tengo plata, ya me fumé todos estos 3 días, me voy. Y él me dijo, yo vi a un señor de negro que se me acercó y me dijo, tranquilo, siga. Y me dejó un fajo de billetes y duré otros 4 días allá metido. Y él me decía, para mí fue el diablo, porque ¿qué lógica hay en eso? Claro. Yo decía, pues sí, no hay lógica, ¿no? Una cosa es que le dé, no sé, una bicha y para que se pegue y busque más plata. No, le dio plata y se fue. Y él decía, para mí fue el diablo que quería que yo siguiera allá. Entonces, yo creo que el diablo ayuda a que te hundas, pero a la final es tu decisión. Es que es un tema muy... Uy, podríamos estar hablando con el padre unas 4 Bueno, horas. yo soy acá El especial con el padre Cristian. El tema de la maldad, que pues mucha gente dice que hoy en estos tiempos
pareciera que la maldad se ve muchísimo más. Sin embargo, pues yo he tenido la oportunidad de leer la Biblia y ahí también se habla que siempre ha habido como unos picos de maldad intensos Sí, a lo total. largo de la humanidad. ¿Cómo se combate esa maldad, padre? ¿Qué hay que hacer como humanos para bajarle un poquito? Pues digamos que Vale. desde la fe, pues yo desde mi corriente, lógicamente digo, Jesús vino a traernos ese mensaje, ¿no? Sí. Sí. Es el de ámense unos a otros, ¿cierto? No hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Porque si ustedes ven incluso las leyes, llamémoslo entre comillas, de Jesús, nunca son religiosas. No decía vayan a la iglesia, den el diezmo, no. Jesús habló de ámense y respétense y amen a Dios como Padre y ya. Yo digo que si siguiéramos esos mensajes de Jesús, no toda la Biblia, porque en la Biblia también se encuentran cosas terribles, Sí. sino Jesús. Si nos centramos en el mensaje de Jesús, viviríamos mejor, porque viviríamos al otro como sagrado, primero, entonces yo no lo mato, no lo robo, no le miento, ¿cierto? No le daño. Y también me cuido yo porque también soy sagrado, entonces no tengo excesos de drogas, alcohol, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que si tomáramos la conciencia de lo sagrado que somos como hijos de Dios, todo cambiaría, pero lamentablemente tenemos esa otra tendencia, ¿no? Al egoísmo, al acaparar, al tener ventaja, al dañar al otro, que pues, arruina todo. Padre, ¿tú qué crees que hay después de la muerte? ¿Tú crees en el cielo y en el infierno? Sí, creo. Yo creo que hay otra vida. Si seguimos el mensaje de Jesús, la muerte no existe, existe otro estado de vida. Ok. Terminamos la vida material y seguimos una vida espiritual. Yo creo que hay un estado espiritual de plenitud después de esta encarnación. Sin impuestos, Sin sin impuestos, trancones. sin raponeros. Uy, sí, padre. O sea, cuando la gente dice que es que usted es una persona muy mala hacia ir al infierno, es una persona muy mala hacia ir al cielo. Usted de pronto va para el purgatorio. El purgatorio es, o sea, ¿tú crees que el purgatorio existe? ¿O Los luteranos no creemos en el purgatorio. no creen en el purgatorio? No, pues para nosotros Sí. es un invento medieval. Digamos que en el diseño original había cielo e infierno, ¿sí? El Sí. cielo como estado espiritual de plenitud, infierno como el estado de ausencia de Dios, ¿cierto? Porque el infierno no es un lugar ni el cielo es un lugar. Ok. Son estados espirituales. Entonces el infierno, por ejemplo, Dios no manda a nadie al infierno, uno se manda solito, ¿sí? Cuando uno llega a lo que llaman el juicio, ¿cierto? Uno se muere y como que se enfrenta a su historia, uno mismo es quien decide no estar con Dios, ¿sí? O sea, la conciencia de uno dice, no quiero esta vaina. Ese sería el infierno para nosotros, la ausencia de Dios. Mientras que la otra conciencia quiere estar en la luz y ese sería el cielo. ¿Que puede haber un proceso de purificación? Tal vez, ¿cierto? No podemos afirmarlo completamente. Pero están esos dos estados donde la misma persona es quien decide dónde queda. Qué Para terminar, interesante. vamos a terminar con controversia. En el capítulo anterior tuvimos una controversia sobre si un asesino en serie podría ser perdonado. Entonces acá como somos personas que solo hemos matado zancudos, Y cucarachitas. y cucarachitas y mosquitas, decimos, no, ¿cómo así? Pero es que los niños fueron víctimas, eso no tiene perdón de Dios. Sí, o sea, lo del tema es que usted paga las culpas en vida, pero hay gente que hizo maldad y se muere re fácil. Y es como, Sí, claro, que mueren como estando tranquilos. Dios Sí. puede perdonar. Muchos de los nazis y todo eso les pasó, ¿no? ¿Puede Sí. perdonar a esas personas? Nosotros creemos que el amor de Dios es infinito, ¿sí? Ajá. Por lo tanto, sobrepasa nuestra capacidad. Claro, nosotros desde nuestro juicio, pues hay gente que merece la candela eterna, ¿sí? Total. Pero la misericordia de Dios va mucho más allá, ¿no? O sea, sin justificar, lógicamente, los errores. Pues sabemos que, por ejemplo, muchos asesinos seriales vivieron también torturas en su niñez, ¿no? Y que dañó Sí. su mente y que su mente dañada los llevó a, ¿sí? Sin justificar. Entonces, creemos que Dios, que ve en lo profundo del ser humano, es quien sabe por qué una persona llegó a esos extremos. Entonces, sí, yo creo que la misericordia de Dios es tan grande que podría pasar. Ya desde el juicio de uno, no, claro. Uno dice, pues se Es que si es merecen por el uno. castigo y merecen que sufran y que paguen. Lógicamente hay una justicia humana, ¿no? Hay que pagar. Pero ya Dios es otro cuento. Pues ya Él es el que sabe. Allá él. Y otra pregunta también, ya para cerrar, si te quería. Uno, digamos que si uno, un ejemplo, no sé, se va al infierno,
uno podría volverse un demonio que luego posea a alguien. Es que- No, pero buena pregunta. No, La sí, mesa, sí. sí. Chévere. En demonología me la hicieron una vez. Digamos que hay tipos de entidad. ¿Sí? Ok. Cuando hablamos de entidad es de un espíritu con conciencia. Entonces hay clasificaciones. Cuando hablamos de demonio, es un tipo de entidad, es un tipo de ángel caído, ¿cierto? Se llama ángel caído. Es una entidad angélica que se fue contra Dios. Ok. Por lo tanto, una persona que vivió en este plano no puede volverse demonio porque no ha sido ángel, ¿sí? Sí puede volverse muy malo, que es lo que llamamos, por ejemplo, bajo astral. ¿Sí? Es una entidad muy negativa, casi demoníaca, pero su naturaleza no es demoníaca. Por ejemplo, fue una persona que vivió acá muy mala, murió y sigue teniendo una conciencia mala. Eso lo hemos visto en posesiones. Yo Sí. tuve tenido casos, no sé, alguien poseído por un ex paramilitar, por ejemplo. ¿sí? Ay. Entonces, ha habido entidades tan malas que después por diferentes circunstancias siguen afectando, pero no se puede clasificar de demonio, se le clasifica como bajo astral, o sea, es muy malo, pero no llega a ser un demonio. Ya un demonio es una naturaleza única, es un ser angélico negativo, es así como un ángel. Una persona muy buena no puede llegar a ser ángel, porque un ángel es una naturaleza. Oiga, padre, me encanta, me encanta, me encanta. Aprendimos hartísimo hoy. Me encanta, me encanta. Ah, bueno, bien. Padre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Gracias. me alegra haber estado Gracias por acá. acompañarnos, por fin pues poder estar acá. Sí, casi no, qué que pena. este señor, que le da una semana antes. Padre, lo Madre. logramos. Gracias. Sí, no, gracias. por que fin se a mí nos me dio. daba pena. Yo le decía, Pablo, No, usted no me va a también volver me a da invitar, pena. que siempre que me dice no puedo. Y no traíamos. Pero mire, la chica muy querida, con tiempito me agendó. Gracias, Y producción. acá con todo gusto. Gracias, producción. Padre, muchísimas gracias. Gracias a Sigamos ustedes. que hay alguien que necesita contactarte, necesita información o algo, donde puede contactar. Pues sí. Bueno, yo tengo la red de Instagram, es la que yo más muevo y por ahí me escribe mucha gente. Entonces me encuentran como @CristianCamiloPM. Ahí está el número de contacto de mi oficina y ahí podemos ayudar. Eso, padre. Listo, Muchas padre. gracias. La bendición, padre. Que Dios poderoso y misericordioso les bendiga y prospere todo este proyecto en su amor y en abundancia y prosperidad. Amén. Oh, qué lindo. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, Gracias a a ustedes, ustedes. por ver este capítulo. Nos vemos en el próximo y chao. Suscríbase, comente y basta de hate.